Kanyaman ha soltado la bomba sobre Sandokan y créeme, nadie se esperaba esto. Esto va a dar muchísimo que hablar. Se acabó el misterio. Después de meses de especulaciones, de fotos que sí, que si no, de entrevistas donde parecía que no quería decir nada, Kanyaman por fin ha hablado. Y no ha sido un estoy trabajando en ello, no. Ha sido algo mucho más directo y sinceramente te digo la verdad, me ha dejado un poco en shock. Muchos pensábamos que el regreso de Sandokan iba viento en popa, ¿verdad? Que el turco estaba metido de lleno en el proyecto, que ya se estaba preparando físicamente, que la serie iba a ser un bombazo. Y sí, es cierto que se ha visto a Kanyaman por Italia, que ha estado entrenando, que ha compartido alguna foto que otra que dejaba entrever que algo se cocía. Pero la realidad, según él, es otra muy distinta. Según lo que ha dicho Kanyaman, la serie de Sandokan no está tan avanzada como pensábamos. De hecho, ha sido súper transparente y ha dicho que aún están en una fase muy inicial de preproducción. ¿Qué significa esto? Pues que la idea está ahí, que el guión se está escribiendo, pero de ahí a empezar a rodar, todavía falta un montón. Y esto, para los fans que estábamos esperando ver a Khan como el tigre de Malasia este año, es un jarro de agua fría. Para ser honestos, yo ya me imaginaba las promos, los avances, todo. Tenía esa sensación de que todo estaba ya encarrilado. Pero resulta que no. Lo que yo creo que está pasando es que hay muchas piezas que todavía no encajan. Quizás problemas de financiación, o cambios en el equipo, o simplemente que el guión todavía no les convence del todo. ¿Es que si no, por qué tanto retraso? Y aquí viene lo jugoso. Kanyaman no se ha limitado a decir que está en preproducción. Ha insinuado que hay ciertas dificultades, y no ha sido nada sutil al respecto. Parece que hay gente en la producción que tiene una visión de Sandokan que no encaja con la suya. Y él, que se ha metido tanto en el personaje, que ha trabajado tanto para darle su toque personal, parece que está luchando para que su visión se respete. Imagínate el panorama. Muchos dicen que Kanyaman se está volviendo un actor muy exigente, y quizás tenga su parte de razón. Pero por otro lado, ¿no es eso lo que se espera de un actor que se involucra tanto? Si le han dado el papel de su vida, si Sandokan es un personaje mítico, es normal que quiera que la serie esté a la altura. No creo que esté poniendo palos en las ruedas por capricho, creo que está defendiendo su proyecto, su interpretación. Y esta tensión, esta diferencia de visiones, es lo que yo sospecho que está frenando todo. No es solo un tema de tiempos, es un tema de cómo se quiere contar la historia de Sandokan. ¿Será una versión más fiel a la original, o algo completamente nuevo? ¿Cuánto peso tendrá la interpretación de Kanyaman en esa decisión? Ahora mismo, la verdad es que la cosa está un poco en el aire. No sabemos cuándo empezará el rodaje, ni siquiera si la serie verá la luz tal y como la imaginábamos. Kanyaman ha sido muy claro al decir que su compromiso con Sandokan es máximo, pero que no va a hacer una serie a medias, que no va a sacarse algo de la manga. Y eso, para mí, dice mucho de él. Así que la verdad que nadie esperaba, es que Sandokan está en un punto mucho más delicado de lo que se pensaba. No es un simple retraso, parece que hay una lucha creativa detrás. Y a mí sinceramente esto me pone aún más ansioso por ver el resultado final, si es que llega. Porque si Kanyaman está luchando tanto por ella, imagínate lo que tiene en mente. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kanyaman tiene razón al defender su visión de Sandokan, o está siendo demasiado exigente y eso perjudica al proyecto?